Bienvenido a una reflexión sobre las palabras o el discurso del presidente Gustavo Petro en la OEA después de su reunión con el presidente Donald Trump. Al comienzo del discurso, quiero confesar que no le encontraba el sentido que siempre le escucho asociado a sus grandes ideales de perfeccionamiento social. Pero escuchándolo atentamente, encontré en él precisamente la expresión de esos ideales frente a todos los países de América. La frase de él, civilización o barbarie, podría ser el título de ese discurso. Evidentemente, y como es conocido ya en sus presentaciones en todos los escenarios, especialmente cuando el pueblo lo inspira, teje algunos escenarios culturales e históricos. En este caso, se refería, por ejemplo, a Roma, a cómo nacen en Roma el derecho, las normas. Fíjese que los abogados aún estudian el derecho romano y en muchos países el derecho romano, las normas que organizan una sociedad que él llama civilización, todavía son muy valiosas. La barbarie es previa a las normas o los pueblos en donde no hay normas, es donde impera la barbarie. Me pareció muy grave lo que él ha revelado de lo que sucedió en la OEA después de que cuando el procurador Ordóñez, con su fundamentalismo religioso centrado en unas normas y en unas piruetas jurídicas, recordará usted, lo sacó de la alcaldía. La OEA fue la que en una sentencia logró que Petro volviera a la alcaldía. Pero mire usted lo grave que ha denunciado Gustavo Petro. Después de que esa sentencia lo defendió a él, cambiaron el reglamento en la OEA para impedir que nuevamente en algún futuro un presidente progresista, que son los únicos que expulsan los fundamentalistas retrógrados, pudiera ser defendido en la OEA. No quieren volver a ver a un Petro en América Latina. Las fuerzas que dominan la OEA, Estados Unidos y su franja de imperialistas. Comentó también Gustavo Petro en este discurso de civilización o barbarie cómo es de importante seguir a la ciencia. El científico, salvo en ocasiones muy bien identificadas cuando es financiado por intereses que solo sirven para acumular poder en unos pocos, pero la ciencia en diferentes campos del mundo ha logrado establecer y advertir que si no se corrigen ciertos patrones de comportamiento humano, las condiciones naturales de la vida en la Tierra se pueden ver afectadas seriamente. Pero asumamos, como ha ocurrido en otras ocasiones de la historia larga de la humanidad y de la Tierra,
que ha habido épocas en las cuales ha habido calentamiento global y grandes glaciaciones. Pero creo yo que el Papa Francisco señaló muy bien en un discurso célebre en la OEA que la tierra y la naturaleza también tienen derechos. Hay que proteger la naturaleza. Más allá de que se acabe en un siglo o en 10 siglos, hay que proteger la naturaleza. Esos son ideales de perfeccionamiento social. Y lamentablemente, como él lo dijo en la COP30, Colombia se quedó sola. Los poderes que impulsan el consumo, ese consumo que atenta contra los derechos de la naturaleza, son dominados por las fuerzas que producen los productos y los servicios que consumen y afectan los derechos de la naturaleza. Llámese petróleo, llámese carbón, lo que sea, el mismo consumo, el hiperconsumo tan emblemático de Occidente afecta y daña los derechos de la naturaleza. Solo fíjese usted en esa cantidad de ropa abandonada que llevan al desierto de Chile, a Atacama, creo que se llama. Bueno. Normas, insiste el presidente Gustavo Petro, normas, leyes. Fíjese usted, importante, a apenas 24 horas de haberse reunido con el presidente Donald Trump, habla a sus colegas, a sus hermanos de América Latina, dentro de los cuales está Canadá, por supuesto, Estados Unidos, y les advierte del peligro que ha señalado Donald Trump, que el derecho internacional es un castillo construido en las nubes, que solo cuenta la moralidad de un solo hombre en Occidente para definir el futuro de los pueblos. Y al buen entendedor, eso implica, ese discurso, esas palabras implica una advertencia a Donald Trump, que si seguimos por ese camino de eliminar las normas, el derecho internacional, iremos camino a la barbarie. Pensaba yo en cómo las cámaras, si usted ve el discurso le va a llamar la atención, que quien dirige las cámaras en el recinto de la OEA, en el que estaba hablando Gustavo Petro, enfocaba continuamente a las personas más aburridas frente a las palabras de Gustavo Petro. Y debemos suponer que las entendían, pero ese discurso hay que tener cierto sentimiento en el corazón, cierta sensibilidad natural que no se aprende desafortunadamente. Hay que tener cierto piso mental para que los ideales de perfeccionamiento social sean recibidos e inspiren. Pero curiosamente, cuando terminó el discurso, los aplausos fueron muy notables y ahí ya no podía el director de cámaras ignorarlos. No sé cuál fue la reacción final al discurso. Pero quiero terminar mencionándole a usted que habló del cerebro, destacó la importancia del cerebro y dijo, muéstrenme en el universo un órgano de esa belleza, de esa productividad, de esa potencialidad, de esa responsabilidad de haber llevado a la humanidad a separarse de todas las demás especies. Pero también es el cerebro donde alberga la barbarie, que siempre ha sido de la minoría, pero que dominan porque tienen las armas y los recursos económicos para imponer la barbarie. En la barbarie ellos se sienten cómodos, felices, sienten bienestar en la barbarie. De tal manera que, fíjese usted, en menos de un mes, y no hemos ni siquiera llegado a la mitad de febrero,
presidente Donald Trump ha hablado en Davos, Suiza, y allá lo aplaudieron quienes quieren seguir acumulando riqueza, poder a costa de los derechos de la naturaleza. Quienes estén en ese discurso y lo hayan aplaudido, los comprendemos. Quienes estamos con el discurso de la protección de la naturaleza, de la justicia social, del cerebro humano que tienen todos los pueblos, también defendemos a la humanidad como un todo, no solo unas ideas o unas ideologías que hoy se llaman de izquierda o progresistas, en el pasado tenían otros nombres, de justicia social por los esclavos, por la pobreza, por los enfermos. En todas las eras de la historia ha habido un sinónimo de progresismo en el sentido del comportamiento y de los ideales, no del nombre de la ideología. Así es que, muy buen discurso que, como le digo, le pondría título Civilización o Barbarie. Hasta la próxima.